para hablar de este tema y de otros, de verdad, de interés para usted y para nosotros, querido auditorio. Me da gusto saludar al diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Pepe, como siempre. Bienvenido. Un saludo, muchas gracias por permitirnos dirigirnos a tu amable y gentil auditorio. Aquí estamos puestos, como siempre. Pues, diputado, el tema de la federalización va. Hay cambio de secretario de Educación en el estado de Michoacán, pero de acuerdo a información que tenemos por allí, encaminado todo a concluir este tema de la federalización. Yo creo que es muy importante que haya habido estos cambios, porque sí se requiere que podamos llevar a cabo este censo que empezó ayer mismo. El mismo Enrique Estrada lo comentó, que se tiene que analizar de censar más de 10,000 escuelas. 10,000 escuelas para más de llevar personas, más de 900 personas trabajando en eso para el censo. Es importante que podamos caminar ya en este asunto. Ojalá se concluya en ese mismo año. Pues de acuerdo a la información, pues ya entraría en vigor el próximo año. Sí, efectivamente, estamos hablando que se está trabajando ya con el censo. El relevo pues era urgente, era necesario que se diera para que se permitiera más el trabajo ya de la federalización de la nómina. Y prácticamente desde ayer se empezó ya a trabajar con ese censo en las 10,000 escuelas de nivel básico que se tiene que trabajar. ¿Hay confianza en un determinado momento, o debe haber confianza en un determinado momento desde el sector magisterial con el tema de la federalización? Sí, llamamos inclusive a la CENTE, a los maestros, a las escuelas, a los profesores, para que estén atentos de ese registro que se va a hacer del censo que se está trabajando, como ya lo dije, desde ayer mismo. Y debe haber confianza entre la federalización o entre los organismos federales, en este caso las dependencias federales, para que puedan avanzar y podamos avanzar en este asunto. Nos urge de veras para Michoacán que podamos tener ese gran acuerdo. Ya lo está, pero ahora hay que llevar a trabajar el censo, el padrón de los maestros, para que registre puntualmente cómo y quiénes están en el aula y quiénes no en Michoacán. ¿Cree que con este relevo, estos cambios en la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, no frenará nada el tema de la federalización? Yo digo que no, vamos insistiendo todas las dependencias, los que de una forma u otra tenemos una responsabilidad en este asunto de compartir con las y los michoacanos la educación. Tenemos que ir trabajando con este programa muy importante, el censo, el padrón, que vayamos trabajándolo y que no debe haber un obstáculo, nadie, ni funcionarios, ni recursos materiales para poder detenernos. Tenemos que avanzar, muy importante para Michoacán. Y eso lo estamos haciendo, se tiene que llevar a cabo. Tenemos que empujar, los representantes populares también tenemos que empujar este asunto. Nos urge para Michoacán, nos beneficia para Michoacán que el gobierno federal pueda federalizar esta nómina magisterial. Diputado, y en otro tema, se detiene a una mujer, diputado, por allí, quien fue exdiputada, funcionaria del gobierno del estado de Michoacán, en la Secretaría de Salud, y cuñada del actual secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello. Preocupante, digo, porque incluso pues, se ha influido, hemos visto cómo el secretario de gobierno ha metido mano para tratar de influir en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pues tenemos que actuar, o sea, nadie se exime de la ley, nadie está por encima de la ley, sea cualquier servidor público, un ciudadano común y corriente, tiene que responder ante la justicia. Si ahí se encontró o se le encontraron elementos o se le encontraron estos bienes muebles, como son vehículos, y con remarcaciones o en este asunto que hayan sido no de lícitos, sino que hayan sido robados, pues tiene que seguirse las carpetas de investigación, trátese de quien se trate. Por eso este país está así, por eso Michoacán está así, por tanta impunidad. O sea, el 97% de los delitos no hay quien los persiga, no se castiga, no lo llevan a la judicialización, no lo investigan. Entonces, ¿qué sucede? También el funcionario público, pues también detiene carpetas, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces no hay justicia. ¿O para quién es la justicia? ¿Para el que tiene? ¿Para el que puede? ¿O el que tiene poder? ¿Quién será? Yo me pregunto, los michoacanos se preguntan, oye, ¿qué está sucediendo? Por eso estamos como estamos, este país está así, este Michoacán está así.
de tanta impunidad. El 97% de los delitos no hay quien los lleve a cabo. ¿Por qué? Porque no se denuncian. Y solamente un 3% se judicializan, y ese 3% vámonos a los medios alternativos de solución de controversias y se acabó. Por ello está sucediendo esto en este país. Porque siempre he dicho, hay que limpiar nuestra casa, hay que limpiar al gobierno de tanta corrupción que tenemos. ¿Cree que entonces la Fiscalía General de Justicia del Estado no está cumpliendo con la autonomía? Pues no, indudablemente si hay una carpeta, hay un delito que persigue de vehículos robados. En cambio, un ciudadano común y corriente, así hay que aplicarle la ley. En cambio, una funcionaria o es funcionaria, no sé de quién se trate, ¿verdad? Si tiene relación, parentesco con un servidor público, pues se tiene que también pagar por esta sanción, ¿verdad? Se le tienen que recoger esos vehículos. Yo los quiero ver ahí en los corralones, como le quitan a cualquier ciudadano un vehículo. Deben estar también en medidas provisionales. ¿Sabes qué? Vamos a integrar las carpetas de investigación por estos delitos, si es que los hubiera. Debe de estar detenida incluso, porque se detiene con los vehículos. Sí, indudablemente que sí, saldrán bajo una medida cautelar, y que se otorgue por ahí una fianza. Pero se tiene que dar un seguimiento, se tiene que abrir esa carpeta de investigación. Como ciudadano, como legislador, estoy exigiendo que se integre esa carpeta de investigación, que se trate de quien se trate, porque entonces seguimos en la misma, la impunidad, ¿verdad? La impunidad y la protección de algunos funcionarios, el tráfico de influencias y tantas cosas que no podemos ya permitir. Por eso este país lo tenemos así. Tenemos que cumplir la ley, trátese de quien se trate. Porque si no lo hacemos así, pues prácticamente entonces todos vamos a delinquir. 97% de la población sufre la impunidad y sufre la delincuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que organizarnos, tenemos que actuar. ¿De qué nos sirve que tenemos una ley que sancione, que castigue, que te lleve a la cárcel si no lo está llevando a cabo? Diputado, en otro tema preocupante, el estado de Michoacán ocupar los primeros lugares en corrupción, falta de transparencia, y pues que no puede allí pues comprobar dónde están el resto, miles de millones de pesos de recursos federales. Bueno, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación tiene que actuar la Secretaría de la Función Pública, tiene que haber responsables en este manejo de los recursos públicos, porque es lo mismo que estoy hablándote. Si hay impunidad de una persona, desconozco muy bien los hechos, si compró un carro robado y prácticamente lo dejan libre, entonces no debe haber impunidad para las observaciones que tiene la Federación para el Estado de Michoacán. Caiga quien caiga. Por eso es que estamos como estamos, lo vuelvo a repetir, de que no tratamos de que se cumpla la ley, se tiene que cumplir. Las 32 entidades federativas están siendo observadas por la Auditoría Superior de la Federación, y por ello tendremos que buscar, o se tendrá que dictaminar cuáles son las responsabilidades que tiene que recaer en funcionarios públicos actuales y del pasado que hayan cometido ilícitos, que se hayan llevado el dinero del pueblo. Tenemos que actuar, se tiene que revisar este asunto de la Auditoría Superior, y eso está en puertas. Unos días más, yo creo, bueno, ya están saliendo las declaraciones por ahí, donde cuántos millones de pesos están desviados, ¿a dónde se fueron? ¿Quién se los llevó? ¿En dónde se destinaron? ¿Por qué se movieron? ¿Verdad? Entonces, varias partidas que están destinadas para la educación, desarrollo social, infraestructura, la misma seguridad pública, y que por lo tanto, pues, ¿dónde están esos centavos o esos dineros? Es preocupante, diputado, porque, pues, híjole, imagínese nada más, Michoacán ocupar el primer lugar. El primer lugar. Bueno, eso lo decimos tú y yo, lo dicen los estadísticas, los periódicos, la organización. Órganos, tanto nacionales como internacionales, expertos en estos temas. Sí, claro, en esta materia. Pues ahí están los resultados, la ciudadanía nos observa. Y ahí viene otro, por ahí viene otro resultado de otro organismo por allí, el más confiable, de hecho, de todos. Todos son confiables, pero este que viene, el más confiable, y viene, de verdad, también, de acuerdo a la información que tengo, híjole, Michoacán viene ocupando igual primer lugar o primeros lugares. Pues lamentable que nuestro estado esté transitando por ese lado. Yo pues hago un exhorto como ciudadano, como padre de familia, como legislador, de que todos nos podamos a trabajar. O sea, llegó el momento, lo dicho, llegó el momento que ya le paremos,
que trabajemos por las y los michoacanos y que busquemos cómo le damos su bienestar, que busquemos cómo le damos trabajo, que busquemos cómo le damos tranquilidad a nuestras familias. Está asustada, está preocupada nuestras gentes en Michoacán. Ya no pueden salir a trabajar, ¿por qué? Porque pues, están ahí con el Jesús en la boca. Tenemos que actuar y tenemos nuestra herramienta, la ley. Nada por encima de la ley. Tenemos que empujar a los legisladores también, qué normas, qué leyes podemos trabajarlas, que unos días más, estoy hablándote que en esta misma semana yo presentaré la ley para la declaración de ausencia de las personas. Nos está pasando este fenómeno, que muchos hogares están quedando sin el padre, sin el hijo, pero el patrimonio hay que proteger los contratos mercantiles, los contratos civiles, hay que proteger al niño, a la niña, hay que proteger a la madre, hay que proteger en desarrollo social y sobre todo en su derecho de seguridad social, en el seguro social. Muchas veces muere el padre, desaparece, ¿y dónde está? Hay que trabajar con esa declaratoria de ausencia. Es la nueva ley, propuesta de ley que voy a proponer esta misma semana. Hay que legislar en ese tema. Sí, claro, porque es el nuevo fenómeno, tanto desplazados, tanto desaparecidos, y ahora las declaraciones de ausencia, para proteger el patrimonio, proteger a la familia y proteger su estatus, su personalidad jurídica de esa persona que no la encontramos. Son miles y miles en el país, y en Michoacán no es la excepción. Urge. Claro que urge, ¿por qué? Porque están llegando juicios, o le están quitando sus casas de Infonavit, o le están llegando recobros del banco, o le están llegando seguridad social que no tiene para llevarlos a los hospitales a los niños, a las mujeres, a las madres, a las esposas, y tenemos que ir con esa nueva ley ya. Son las herramientas que requiere ya Michoacán, y bueno, y todo el país. ¿Por qué? Porque la nueva modalidad es eso, desplazados, desaparecidos, y después el patrimonio, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan los contratos mercantiles? ¿Dónde queda la seguridad social? ¿Dónde queda la protección de las niñas y a los niños y adolescentes? ¿Dónde queda su seguridad social? ¿Dónde queda su patrimonio? Y entonces el juez civil o juez familiar debe decretar las medidas necesarias cuando suceda esto, cuando una persona no la encontramos en el país, no la encontramos en México, desapareció, por muchos que han desaparecido en este país y que prácticamente algunos van lamentablemente a la tumba común. Diputado, su opinión sobre otro tema. Infonavit recientemente da a conocer de que a partir de enero cambia el tema para poder adquirir un crédito, una casa. Se va a poder sumar todo la familia. Si es trabajador, el hijo, el hermano, la esposa y demás, todos estos se pueden sumar, lo que vayan juntando, ¿cómo se le llama allí? Acumulando pues en cada uno de los miembros de la familia para poder adquirir una propiedad. Pues el derecho es personal. Incluye incluso a parejas del mismo sexo. Sí, por eso, el derecho es personal. Lo que se está viendo es esa gran cantidad de cartera vencida, pero no podemos ir más allá del principio por persona. O sea, tú tienes un derecho y estás protegido. No puedes ir con una deuda más allá de tus familiares. O sea, si tú vas a adquirir un crédito, es una persona. Claro que se requiere de un aval, puede ser la esposa, la concubina, el hijo, la hija, o algún familiar, pero eso no quiere decir que la deuda la arrastre toda una familia. O sea, tenemos que ir buscando esa alternativa de solución de ley. ¿Para qué? Para que le demos mayor certeza al que va a adquirir una propiedad, al que va a adquirir un crédito ante el banco. El banco, tú sabes que el banco es muy coercitivo, el banco tiene que garantizar. Pero entonces, ¿no está usted de acuerdo en que en un determinado momento se pueden sumar los créditos de los familiares para adquirir un bien, una propiedad? Indudablemente que sí. O sea, si llegan a los acuerdos, eso no quiere decir que si una persona en forma individual lo hace, muy bien. Pero si hay que sumar la familia, que oye, aquí tenemos al hijo mayor, hay un acuerdo entre las partes, podemos llegar a esas soluciones. ¿Lo ve positivo entonces esta medida? Pues sí, porque la máximo es un acuerdo entre las partes, la máxima ley. Que pueda decir, ¿sabes qué? Aquí está una esposa o aquí está un hijo, hay que sacar un crédito. Aquí la diferencia es de que el responsable directo es una persona. Y muchas veces entre familias también no creas que las cosas se dan al 100%. ¿Por qué? Porque todos tienen un derecho tienen que solicitar una vivienda. O sea, ese hijo que solicitó con su padre o con la madre una adquisición para una vivienda de Infonavit, tiene que también, le coartan un derecho para que en lo subsecuente le puedan acceder a otro. O sea, hay que irlo buscando, por eso te digo que
Yo al 100% que diga, bueno, hay que juntarlo toda la familia, es bueno. Hay familias muy unidas, muy trabajadoras, que pagan un crédito, pagan otro. Pero también hay familias disfuncionales, que prácticamente el padre por un lado, la madre por otro lado. ¿Podría esto acarrear problemas en el futuro? Claro, claro. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas ahí tienes una deuda. Y más ahora en este asunto de la inseguridad que tenemos, que por ahí, pues Dios no lo quiera, que ejecuten al padre o que muera en un accidente, todo eso, pues queda una deuda para los hijos o para la esposa. Entonces, sí, los contratos deben ser individuales, eso no quiere decir que no deben ser colectivos, ese es un acuerdo y voluntad de las partes. Diputado, ¿algo más que agregar? Pues saludándolos y que bueno, estamos con este asunto de la nómina magisterial, vamos a empujarla, vamos a estar muy al pendiente, vamos a citar a algunos funcionarios si se requiere al mismo Congreso para que nos vayan dando los pormenores y cómo vamos avanzando. Es algo que Michoacán lo requiere y que le urge este asunto de la federalización de la nómina. Pues muchísimas gracias, diputado, por haber aceptado la invitación y, por supuesto, hablarnos de estos temas preocupantes, por supuesto, y de interés para los ciudadanos. Pues él fue el diputado Fermín Bernabé Baena, integrante de la 74 legislatura en el estado de Michoacán y, por supuesto, del grupo parlamentario de Morena.